porque como hemos dicho antes, ¿no? El miedo aparece cada vez que es algo nuevo. Vale, pero cuando tú estás en continuo probando cosas nuevas, salir de tu zona de confort se convierte en algo más habitual, más conocido para ti. Entonces ya no da tanto miedo. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cómo Traviajar. Hoy un podcast muy especial porque además vamos a hablar de miedos para vivir viajando. Hay muchísima gente que creo que escucha este podcast que, al igual que yo hace unos años, pues tiene muchos miedos, sobre todo relacionados con el dinero, yo me doy cuenta. Y qué mejor que traer a Alba, pues para darnos un poco de luz en todo esto. También nos habéis traído nos habéis enviado muchas dudas y muchos miedos que tenéis, y entonces pues vamos a hablar con Alba, que ella es neuropsicóloga, además es experta en terapia cognitivo-conductual, que es algo que me gusta mucho, me gustaría que lo explique. Tiene un montón de años de experiencia y que además ha sufrido todo esto porque hace años, bueno, hizo un cambio muy importante, luego también intentó volver a una vida normal, luego no, lo mejor es que nos lo cuente ella, pero bueno, antes de darle paso ya sabéis que quiero dar las gracias a Chapka, que es la aseguradora que es el mejor seguro para viajes, el que yo elegí cuando me iba a ir a Canadá, que finalmente no me fui, pero bueno, sí que estoy en Escocia, asegurado con Chapka, que además ya sabéis que si venís de parte de Viajando Simple, de Cómo Traviajar, tenéis un descuento, así que usando ese código, también tendréis el enlace en la descripción, pues os llevaréis un buen descuento para poder viajar asegurados. Y ahora sí, hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy bien, todo muy Bien, bien nada. por aquí. Bueno, cuéntanos, si quieres, para empezar, ¿dónde estás? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Y qué has hecho en los últimos años? ¿Y por qué nos vas a hablar de miedos para vivir viajando hoy? Pues yo ahora mismo me encuentro en Chile. Hace unos cuantos meses que estoy por aquí. Y bueno, como tú, como un montón de gente, llegó un momento en que la vida que estaba llevando no me sentía satisfecha, me sentía muy agobiada con el estilo de vida, de la manera de trabajar, bueno, el sentirme ahogada por casi no llegar a fin de mes a pesar de estar trabajando y trabajando y trabajando y pagando unos alquileres Sí. brutales. Entonces, bueno, fue cuando tomé la decisión de hacer un cambio. Necesitaba hacer un cambio de vida y bueno, y me lancé a probar este estilo de vida, ¿no? A viajar y la vida pues me ha ido llevando por diferentes caminos hasta llegar aquí. Qué bueno. Y además me consta que una de las personas que, no que te echas un cable, sino que le escuchabas y bueno, pues cierta ayuda te ofreció, fue Carles Navarro, ¿no? Del podcast Nómada Digital. Ya sabéis que es amigo mío, que he viajado con él. Es más, ahora dentro de poquito viene a Escocia también a viajar conmigo en el camión. Pero no sé, me imagino que escuchar a gente que está haciendo todo lo que tú sueñas, a ti igual que a mí, pues te ayuda, ¿no? Fue súper motivador, o sea, fue una referencia, ¿no? Es decir, bueno, si Carlas lo está pudiendo hacer, es que hay una manera de hacerlo. Voy a intentar indagar cuál es mi manera de conseguir lo que está haciendo Carlas y me sirvió muchísimo como eso, como guía, como referente, como modelo a seguir y sí, sí, y se pudo. Qué bueno, nada, es una historia guay. Luego también hablamos un poco de qué es lo que haces, porque un psicólogo es como algo muy amplio, ¿no? Pero cuando te defines como neuropsicóloga o también experta en terapia cognitivo-conductual, si quieres contarnos un poquito más sobre ello. Pues mira, yo estudié psicología y luego me especialicé en neuropsicología. Lo que hace un neuropsicólogo es un poco entre dos aguas, ¿no? Entre lo que hace un psicólogo por todos los procesos tanto emocionales como cognitivos, es decir, la atención, memoria, cálculo, lenguaje, todas estas funciones cerebrales, y las relaciona también con
las partes más físicas del cerebro, ¿no? Un poco muy a grandes rasgos y de forma muy simple, lo que haría también un neurólogo. Entonces yo estoy entre esas dos disciplinas. Eh, bueno, ahora no trabajo tanto con ello, pero he trabajado mucho con daño cerebral, con rehabilitación de un ictus, con demencias, con enfermedades neurodegenerativas, todo este tipo de enfermedades. Eso es la neuropsicología. Y luego, por otro lado, está la psicología, que se trata más sobre pues, procesos emocionales, duelos, depresión, ansiedad, miedos, etcétera, ¿no? Entonces yo, como digo, soy especialista en terapia cognitivo-conductual y terapia breve y estratégica, que bueno, es otro tipo de terapia. A mí me gusta coger con lo mejorcito de cada casa y hacer mi propio mix. Bueno, principalmente esto, ¿no? La cognitivo-conductual, como dice el nombre, trata de ir modificando o ir mejorando esos aspectos de la vida de esa persona, eh, atendiendo a su cognición y a su conducta, ¿no? Por eso el nombre cognitivo-conductual. Cognición es pensamiento y Sí. conducta pues es el comportamiento. Entonces, a medida de dar una serie de pautas para poder ir cambiando, modificando esos pensamientos y esas conductas que al final están relacionadas con cómo nos sentimos, con las emociones y los sentimientos. Entonces, la terapia se basa principalmente en estos aspectos. Qué bueno, no, muy interesante. Yo sobre todo conocía este tipo de terapia un poco gracias a Rafael Santandreu, que en el mundo de la psicología es odiado por muchos. A mí es una persona que considero que me ha ayudado a leer esos libros que tiene, que bueno, tampoco vamos a entrar en este tema, pero sí, a mí siempre me gusta comentarlo porque además es alguien que ha estado en mi furgoneta, que me hizo mucha ilusión Mm. conocerlo en persona, pero sí que en el mundo de psicología, bueno, está un poco ahí. Pero ahora sí, Alba, venga, vamos a ayudar a la gente, a todas esas personas que escuchan este podcast, pero que no dan el paso porque tienen miedo. Normalmente, como hemos dicho, miedo al dinero. Oye, ¿cómo me voy a ganar la vida si vivo viajando? Si dejo ese trabajo que es tan normal para mí, que llevo tantos años haciéndolos, que ya digo que el primer paso yo creo que es muy importante, que es escuchar el podcast de cómo trabajar, así que eso, lo tenéis hecho. Y ahora ya vamos a ver con qué consejos nos da Alba para eso, para afrontar a una búsqueda de trabajo diferente, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Pues lo principal, lo primero de todo es normalizar que haya ese miedo, ¿vale? Muchas personas me dicen, no, es que tengo miedo. Claro, si es que tienes que tener miedo, el miedo no es malo en sí. Entonces, si uno espera a que no haya miedo para dar el paso, no lo va a dar nunca, porque el miedo es una emoción normal que aparece ante todas situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque el cerebro le dice al cuerpo, oye, alerta que esto no lo conocemos, abre bien tus ojos, se nos dilatan las pupilas para ver bien todo, el corazón va un poco más rápido por si tiene que bombear sangre, por si nos sale un depredador y tenemos que salir corriendo, los músculos se nos tensan por la misma razón, ¿no? Entonces, el miedo es una función, es una emoción normalísima que tiene que estar. Entonces, acostumbrarnos a ese miedo es lo primero, ¿no? No asustarnos porque haya el miedo. Ahora bien, luego está esa parte del miedo que ya es más exagerado y nos limita a la hora de tomar decisiones y dices, ostras, es que yo no estoy bien aquí, necesito hacer un cambio, pero el miedo no me deja, ¿no? Entonces, ahí sí que es ese miedo el que, ostras, en vez de protegernos, lo que está es mantenernos, está haciendo mantenernos en un lugar donde no estamos bien, ¿no? No queremos estar. Y ese Sí. miedo es el que suele aparecer, pues esto, ¿no? Cuando imaginamos qué hago con el dinero, cómo voy a ganar la vida. Bueno, entonces, esta principal preocupación que hemos tenido todos antes de salir viajando, bueno, es sentarse primero a ver cuál es tu situación, ¿no? Tu situación te permite digitalizar tu negocio, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a ir buscando opciones en función de nuestra situación. Si tienes un negocio, bueno, si trabajas para alguien, lo primero de todo, si trabajas para alguien, es posible que puedas
teletrabajar, por ejemplo, ¿no? Porque ahora se ha puesto mucho de moda el teletrabajo y Sí, hay mucha gente que pueda teletrabajar, entonces el cambio quizá no es tan grande. Otras personas no pueden teletrabajar, pero sí pueden digitalizar su propio negocio y teletrabajar, pero para ellos mismos. Esto sería otra opción. Otra opción es poder trabajar en ámbitos donde es bastante fácil que te puedan contratar, ¿no? Tipo, no sé, mucha gente que trabaja en hostelería o en trabajos más temporales que le permitan, o sea, teniendo también esa libertad de poderse mover. Luego hay otras alternativas, aquí por Latinoamérica, por lo menos, mm, el artesano o las personas que tienen sí, una artesanía o una profesión tienen mucha facilidad también para poderse ir moviendo porque el trabajo va con ellos, ¿no? A todos lados. sí. Entonces, se trata de sentarse a ver, bueno, yo a qué me dedico eh, y de qué manera puedo reinventar lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí van saliendo muchas opciones, es como hacer un poco de brainstorming eh, y van saliendo muchas opciones que quizá antes no habíamos pensado. Sí. Sí, además esto también parece lo más fácil, ¿no? Que muchas veces muchos piensan, bueno, no, claro, es que yo ahora tengo que cambiar por completo, todo lo que hacía antes tengo que empezar de cero y muchas veces, como has explicado, no es así. Que también se puede. Por ejemplo, en mi caso es ese, ¿no? Claro. Yo me gano la vida con cosas que hace unos pocos años no tenía absolutamente ni idea de hacer. Pero bueno, Ujú, todo es ir probando y ver qué tal. Y me ha encantado lo que has dicho de asumir que tienes miedo, ¿no? Hace bastante tiempo traje a una chica belga, a Mondine, que conocí por el camino, que ella decía, jo, yo cuando tomé la decisión de irme a vivir a una furgoneta, sola además, pues claro, yo sabía, yo tenía mucho, mucho miedo de hacer esto. Entonces podía ujú, hacer dos cosas. Era muy fácil, dos cosas. O hacerlo con miedo o no hacerlo. ujú. Y yo decidí hacerlo con miedo, ¿no? Eso es. Y me encantó esa solución tan simple de la vida que efectivamente hay cosas que, oye, vas a tener miedo, que no pasa nada. Ujú, Simplemente pues igual tener las herramientas para que no sean para tanto, ¿no? ujú. Así Sí, es, sí, sí. Hay muchas cosas o como dice tu amiga, ¿no? O se hacen con miedo o no se hacen. Entonces ahí sí. tú decides. Sí, 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 pero con ayuda, pues seguramente todo el mundo tendrá menos miedo. Y Ujú. luego también otro miedo muy común es el tema de la familia. Vale, nos vamos de viaje, nos vamos lejos. Tú ahora mismo estás a no sé cuántos mil kilómetros de tu familia, yo ahora mismo también de la mía. Entonces la gente dice, es que yo no quiero eso, yo no quiero alejarme de los míos. Y si les pasa algo también, ¿no? Es una parte difícil. De hecho, bueno, personalmente también a mí es una de las que más me cuesta. Eh, entonces, es hacer un trabajo también personal de decir, bueno, pero yo qué vida quiero vivir. Es decir, la familia, que es algo muy importante, va a seguir estando ahí. Claro que si nos ponemos como yo digo, ¿no? Si abrimos el baúl de los easy, es que no haríamos nada. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si, bueno, es que, y si mil desgracias? O sea, los ISIS son infinitos. Entonces, a nuestra familia también le puede pasar algo estando nosotros ahí, que nosotros no podamos hacer absolutamente nada. Entonces, que nos limite eso, ¿no? Ese posible easy es un poco irreal, porque por esa misma regla de tres es que no haríamos nada, porque ¿y si salgo de mi casa y me atropella un coche? ¿Y si me caso y me dejan luego? ¿Y si me cambio de trabajo y después no me... Bueno, es que los ISIS son infinitos, entonces eh, el baúl de los ISIS tenemos que intentar mantenerlo cerrado y centrarlos en lo que realmente pueda ser muy probable. Entonces, la familia, el mantener contacto con ella, yo creo que es algo muy importante y gracias a la tecnología que hoy en día tenemos, este problema lo tenemos resuelto, ¿no? Quizá no podemos estar físicamente tanto como cuando estamos en el mismo lugar, pero,
por ejemplo, yo que he vivido, mi familia vive en Barcelona y yo me fui un tiempo a vivir a Granada, al final era lo mismo que estuviera en Granada, que estuviera como estoy ahora a 12.000 kilómetros. Sí, Mm, Más o menos lo mismo, porque yo me relacionaba con ellos por llamada o por videollamada. Y desde aquí lo mismo. sí, y me gusta Entonces, mucho lo que dime, has dime, dicho perdón. también de la distancia, ¿no? Que si te vas, prácticamente, o sea, a menos que estés a 1 hora de distancia, pero lo que dices tú, pues yo qué sé, es que con que tengas que coger el coche y hacer 8 horas de coche para llegar a donde está tu familia, pues ya cualquier avión, prácticamente, estés en casi cualquier sitio del mundo en Ujú, 8 horas, no todos, si te vas a exacto. Australia, pero digamos que si pasa algo, que Ujú, puedes volver en menos de 24 horas a donde esté tu familia. Que, oye, exacto. sí, no sé. Pero Y, luego hemos hablado. Dime, Uy, perdona, Alba. perdón, perdona, Íñigo, que algo relacionado tanto con lo anterior, con el tema del dinero, como con la familia, algo que da mucha seguridad también y es algo que yo personalmente siempre hago y recomiendo es, bueno, mantener un colchón mínimo de lo que te puede costar un billete de vuelta. Sí, Entonces tú vas un poco también un poco sobre seguro. Mira, si me sale fatal todo, si a alguien le pasa algo, tengo este colchón, ya está. O sea, inseguridad resuelta, ¿no? Cubierta, dijéramos, porque más no podemos hacer. Entonces, eso también es algo pues, muy recomendable y que te da un poquito más de seguridad. sí, tal cual. Y luego hemos hablado que, oye, si le pasa algo a un miembro familiar, pero ¿qué pasa si nos pasa algo a nosotros? Ese también es un miedo muy común. Ya, pero joder, es que todos es como que nos sentimos muy cómodos cuando estás muy cerca de tu centro de salud. Si te pasa algo, sabes que a dónde ir. En cambio, si estás fuera, ¿qué haces, no? ¿Qué pasa? Pues eso es lo que mucha gente me ha transmitido que tiene miedo. Entonces, ¿qué les aconsejaría a estas personas que dicen, oye, que eso es algo que les frene de verdad? Lo primero, un seguro médico. Eso siempre. Entonces, tener un seguro ya te asegura, valga la redundancia, que vas a tener que puedes tener una atención médica, ¿no? Si te pasa cualquier cosa, te puedes romper una pierna, yo recuerdo una vez el primer viaje que hice, que no, yo aún no era nómada, pero el primer viaje que hice sola, me fui a Vietnam y me fui 15 días y dije, ¿para qué me voy a coger un seguro para 15 días si a mí nunca me pasa nada? Sí, Bueno, pues bastó que me fuera a Vietnam para que me pasara algo. No tenía seguro médico y bueno, fue un problema. A ver, fue un problema, entre comillas, porque atenderte te van a atender. Ahora, luego te van a pegar un palo. Ya verás de dónde sacas el dinero, ¿no? Y por atenderme, pues me cobraron, me parece que eran $200. Bueno, pues lo tuve que hacerlo y por suerte sí, tenía $200 en la tarjeta, los pude sacar y los pude pagar, ¿no? Pero eso, con un seguro médico, pues lo tienes mucho, mucho más cubierto. Eso por un lado. Pero por otro lado, para mí una de las cosas más bonitas de viajar y de lo que más he aprendido ha sido que eh, la gente es buena. Y yo me he podido quedar tirada en algún lugar, me he podido encontrar mal, bueno, tener un malestar, fiebre, diarrea. La gente te cuida, no te sí, quedas tirado en mitad de la nada y la gente pasa de ti. La gente te cuida. Y eso no lo sabes hasta que no lo vives, ¿no? Pero bueno, es la magia también del viaje, ¿no? De cómo te puede llegar a sorprender y para bien mm, la humanidad, que a veces perdemos la esperanza y muchas veces se recupera de esta forma. Así que yo pido también que la gente confíe, la gente no te deja tirada, la gente ayuda. Entonces eso, en esas situaciones, la gente te echa una mano, no te sí, quedas no, tirado. me encanta, efectivamente. Y lo que bien dices, claro, lo del seguro para mí es algo muy, muy importante, sobre todo porque te hace sentirte seguro, como bien dice el nombre, como tú decías. Y bueno, pues para eso además también pues tenemos este gran patrocinador que es Chapka para estos podcasts. Así que ya sabéis, esto es algo bastante importante porque no solo por si te pasa algo, sino por cómo te vas a sentir tú.
Así Ujú. que sí, es guay. Luego, tema de la edad, que a mí me doy cuenta que la gente me dice, no, es que soy demasiado joven para hacer esto. No, es que ahora igual ya se me está pasando el arroz. No, es mejor igual o lo hago cuando me jubile. Y otros me dicen, no, es que ya tengo 65 años, ya es demasiado tarde. No sé qué pasa con la edad, que nunca es el mejor momento, ¿no? Bueno, la sociedad nos tiene muy estipulados lo que se puede o no se puede hacer en cierto rango de edad, ¿no? Con todo, para sacarse una Sí. carrera, pues si tienes 50 años ya vas tarde. Para tener hijos, si tienes más de 35, ya mal. Para casarte, uy, que se te pasa el arroz. Para todo tiene una edad estipulada, correcta para hacer las cosas. Y eso es un invento, eso es una invención. O sea, lo que rige cuando hacer algo es la motivación que tú sientas, o cuando sientas esa motivación. Si tú sientes un deseo, además es algo que se siente, es algo que tú sientes, yo quiero hacer esto, me encantaría, piensas en ello y se te pone una sonrisa y se te pierde la mente en divagar en cómo debe ser esa vida, pues ese es tu momento, ni antes ni después, ese. Entonces, ser demasiado joven, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría haber hecho antes de salir a viajar? Y ser demasiado mayor, lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te limita? Bueno, quizás tienes que tomar unas medidas distintas si viajas con 65 que si viajas con 20. Sí, probablemente, pero no hay limitación. Sí, sí, desde aquí, bueno, recomendar algunos podcasts que hice, como por ejemplo en Viajando Simple con Sara, que con 83 o 82 años estaba viajando por el mundo en un Sí. motorhome, una mujer argentina. Le podéis encontrar en viajandosimple.com/Sara, una historia espectacular. Así que efectivamente, pues si ella puede y quiere, y luego otras personas, pues mucho más jóvenes, desde 20 años también han pasado por aquí. Así que nada, que con ganas y dejando un poco esos easy, yo creo que se puede con cualquier edad. Pero también me doy cuenta que al final lo que la gente tiene mucho, mucho, mucho miedo es que es sería un poco el resumen, que es el salir de la zona de confort, ¿no? Eso que tanto hemos escuchado. Y yo Ujú. quiero de aquí hablar de una cosa muy brevemente que a mí me ha ayudado mucho, y luego también escuchar un poco la opinión de Alba, a ver si yo estoy en lo cierto. Pero yo ya lo he dicho muchas veces, cada mes pruebo algo nuevo desde el año 2016 y creo que es algo que me está ayudando mucho a salir de la zona de confort continuamente, porque son cosas que, bueno, pues pueden ser más difíciles o menos. Hay muchas veces que están relacionadas con la gente, muchas veces con el casi dolor, ¿no? Como puede ser pues, echarte con agua fría. Y eso me doy cuenta que a mí personalmente me ayuda. No sé tú qué tipo de consejos, si algo así, por ejemplo, crees que puede ser bueno para las personas que nos escuchen. El ir saliendo de la zona de confort poco a poco es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Pero yo siempre digo, hay dos tipos de personas. Hay el que cuando vamos a la playa, el que prefiere meterse poquito a poco, ¿no? Ir acostumbrándose Sí, al frío del agua y poco a poco se va metiendo hasta arriba. Y hay el que prefiere, no, no, yo si hago eso no me meto, yo o me meto de una o nada, ¿no? Y se tira de cabeza al agua. Pues en estos casos es exactamente lo mismo. Salir de la zona de confort puede ayudar y la gran mayoría de gente prefiere hacerlo poquito a poco porque te vas acostumbrando, ¿no? Primero un cambio, luego otro cambio y al final, cambio a cambio, eh, te das la vuelta y dices, ostras, estoy ya muy lejos de aquella zona de confort desde donde salí y empecé, ¿no? Entonces eso lo recomiendo muchísimo hacerlo así. sí. Em, Como tú dices, ¿no? Poco a poco, pues una cosita nueva y otra y otra y otra. Sí, entiendo que esto también es como un músculo, ¿no? Que según lo vas ejercitando, pues al final te va costando menos. Eso es, o sea, al final
Bueno, es literalmente como tú dices, ¿no? Bueno, en vez del músculo dijéramos que es el cerebro que se va acostumbrando, y cuando digo acostumbrando me refiero que literalmente, o sea, va creando nuevas conexiones neurológicas a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos acostumbrándonos a ir saliendo de la zona de confort. Entonces, para el cerebro ya no es algo raro, por lo tanto, ya no da miedo, porque como hemos dicho antes, ¿no? El miedo aparece cada vez que es algo nuevo. Vale, pero cuando tú estás en continuo, probando cosas nuevas continuamente y saliendo de tu zona de confort continuamente, salir de tu zona de confort se convierte en algo más habitual, más conocido para ti. Entonces ya no da tanto miedo. Y eso es algo progresivo y que al principio pues cuesta muchísimo, pero una vez, como digo, se van creando esas nuevas conexiones neuronales, físicas, Sí, literalmente en el cerebro, ya está. Ahí ya está, ya se ha pasado esa sí, etapa y ya lo haces con mucha naturalidad y sin miedo, ¿no? sí. Qué bueno. Y bueno, algo también que nos llegó por Instagram cuando compartí que iba a charlar contigo y que íbamos a estar respondiendo un poco respondiendo preguntas a cosas que tiene la gente como miedo. Alguien me dijo la escolarización de los hijos o todo lo que va en torno a los hijos. Bueno, desde aquí también recordar que en Viajando Simple ya entrevisté a Ligrones en Ruta, una familia que ha viajado un montón, que además ellas bueno, saben mucho sobre el World Schooling y todo esto, y nos habla largo y tendido sobre ello. Y recientemente más otro podcast que también hablé con Carla de Ligrones en Ruta y también con Rubén de Algo que Recordar, otra familia bueno, pues que están viajando muchísimo, que siempre han viajado y ahora lo hacen en familia y hablamos sobre ello. Y como decíamos al principio, escuchar a gente que lo está haciendo creo que te ayuda a naturalizar todo eso. Ujú. Pero no sé tú, Alba, qué nos puedes decir de esto, de los niños, de un poco cómo crees que una familia se pueda adaptar a vivir viajando o a viajar por largas temporadas. Ujú. Hombre, desde luego, viajar con niños y viajar sin niños, pues es distinto, ¿no? Cuando hay niños, hay que priorizar pues, su bienestar, su educación y ir viendo de qué manera, ¿no? La escolarización se puede ir llevando a cabo. Hay diferentes lugares, bueno, si vas por Latinoamérica, por ejemplo, que es la zona que yo más conozco, la escolarización no es ningún problema porque suelen permitir que los niños entren al curso y a la escuela en cualquier momento, ¿no? Hay otros lugares que quizá no es tan laxa la situación, pero a mí lo que más me ha flipado de conocer familias que viajan con niños es la inteligencia que tienen estos niños. Y probablemente quizá no sea la inteligencia académica que a veces entendemos todos por inteligencia. Sí, No me refiero a ese tipo de inteligencia, me refiero a un tipo de inteligencia que me atrevo a decir pues, mucho más útil en la vida real que lo que nos fomentan en la escuela, ¿no? Son niños que tienen unas habilidades sociales brutales, que tienen una capacidad de adaptación increíble, que tienen una manera de resolver problemas increíble también, que hablan con todo el mundo, que tienen una sensibilidad distinta con todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, son curiosos, una capacidad de creatividad, se fijan en todo, sí. en la naturaleza, los rasgos de la gente, no tienen problemas para hablar con nadie, o sea, es increíble cómo la inteligencia de estos niños se va fomentando pues, por la curiosidad continua y por ir interaccionando con diferentes personas, diferentes lugares, es increíble, increíble. Sí, sí, a mí también me encanta tener contacto con esos niños tan viajeros, sí, sí, efectivamente. Y luego, claro, cuando viajamos fuera, los niños, por ejemplo, se adaptan muy rápido a eso, ¿no? A aprender un idioma nuevo. Pero los adultos solemos tener más problemas. Y a mí algo que me dicen mucho, me dicen, claro, niño, es que tú como sabes inglés, pues puedes viajar aquí y allá, pero es que yo no sé inglés.
Yo no sé si ese es exactamente el problema que tienes tú, el no saber inglés. Pero bueno, ¿qué nos dices tú de los idiomas? Bueno, igual me dices que sí, igual dices que ahora mismo estás en Chile como pues no sabes inglés y en Chile se habla español, ¿no? ¿Estás ahí por eso o qué? No, 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 para nada. He viajado por otros lugares donde, bueno, pues cuando me fui a Vietnam, Por ejemplo. os Sí, aseguro que no aprendí nada del idioma, más decir hola, adiós y muchas gracias, ¿no? Entonces, el idioma, el idioma sí puede llegar a ser una barrera, sobre todo los primeros días, pero cuando tú ya llevas un tiempo en ese lugar, aparte de que vas aprendiendo pues las palabras básicas, pero hay o sea, el 90, casi el 90% de lo que transmitimos lo hacemos con la comunicación no verbal. Por lo tanto, nuestros gestos, señales, o sea, con las manos, nuestras expresiones, etcétera, comunican muchísimo, muchísimo más de lo que nos podemos pensar. Entonces, vayamos donde vayamos, tenemos que potenciar eso, ¿no? O sea, la gestualidad. Y la gente te entiende perfectamente. Quizá en mensajes más complejos, ¿no? Quizá no puedes tener una conversación filosófica sobre el sentido de la vida en otro idioma, pero para preguntar cosas, para que te indiquen, para encontrar alojamiento, etcétera. Entonces no sí, hay ningún problema. sí, sí. Todo el mundo lo hace, así que Ujú. efectivamente eso parece que es otro easy, Sí, ¿no? bueno, Sí, y perdona, Íñigo, que lo que decía antes, ¿no? Las tecnologías también nos facilitan mucho esto. A ver, sí, Google Translate es una te traduce maravilla. todo en todos los idiomas que quieras. Así que eso, que no sea una barrera, por favor. Sí, sí, incluso hace poco estuve viajando con mi familia por Sicilia y claro, las cartas muchas veces están solo en italiano, ¿no? Y Ujú. había palabras técnicas que no entendíamos, incluso con la aplicación de Google ya puedes, te traduce toda la carta al momento sin tener que hacer nada y es algo facilísimo, así que las tecnologías efectivamente nos ayudan, pero que en realidad no hace falta, o sea que es un extra. Ujú. Alba, ha sido de verdad un placer hablar contigo. Estoy seguro que la gente se ha quedado con ganas de más. Así que nada, recomendar a todo el mundo que eche un vistazo a tus redes sociales porque tienes un montón de vídeos bueno, que están ayudando a un montón de personas, como seguro a la gente que escucha este podcast. Así que nada, sus redes sociales que las dejaremos en la descripción y en el artículo que acompaña este podcast en comotrabajar.com/miedos. Y, y luego además que en redes sociales a Alba le va súper bien, así que nada, me encantaría que algún día también en un futuro igual te pases por el nuevo podcast de Aprendiendo TikTok, que estoy seguro que nos puedes dar ahí unas claves muy buenas, como pues prácticamente de cualquier profesión puedes sacar un contenido muy valioso y crecer mucho, también que te ayude en tu negocio. Y nada, poco más por mi parte, que de verdad, Alba, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Pues encantadísima, Íñigo. El placer ha sido mío. Muchas gracias por este espacio y por esta conversación contigo. Y cuando quieras, pues seguimos o hacemos otro ratito como este. Genial, buenísimo. Pues nada, lo dicho, en comotrabajar.com/miedos tenéis toda la información de Alba, dejaré algún vídeo chulo también de ella, también los podcasts que hemos hablado sobre, donde yo hablaba con familias sobre vivir viajando, también tendréis los enlaces por ahí. En la descripción también podéis ver más detalles de Chapka, que es el patrocinador de este podcast, que os ofrece también un descuento a todos. Y nada más, que nos escuchamos más adelante en otro podcast de cómo trabajar. Muchas gracias, Alba, un abrazo. Chao. Gracias, Íñigo. Hasta luego.